Vamos a ir a la presentación. Acá. Me dicen si pueden ver la presentación, por favor. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Muy bien. sí, Gracias. Vamos a tomar una foto así. Entonces, ahora miren, jovencitos, estamos en el bloque número 4. El bloque número 4 se refiere a lo que es la revolución, movimiento revolucionario que hubo de 1944 a 1954. Una revolución es un movimiento, fíjense, es un movimiento armado, a través de la cual se persiguen ciertos objetivos a través de una población para lograr ciertos objetivos, que muchas veces pues no se pueden lograr a través de un sistema democrático, a través de votaciones, hay que hacer una revolución, o sea, hay que hacer un movimiento. Entonces, esta revolución de 1944 a 1954, ¿verdad? Conocida también como la Revolución de Octubre, fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944. Este fue efectuado por militares, estudiantes y trabajadores que derrocó al gobierno de facto de Federico Ponce Baides y dio lugar a las primeras elecciones libres en este país e inauguró el periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las grandes mayorías. Eso dice la gente que, que recuerda con mucha añoranza pues esta, esta época, ¿verdad? Ustedes. Dice las mayorías de la clase trabajadora. Bueno, la historiografía posterior ha denominado a este periodo como los 10 años de primavera en Guatemala, fíjense. O sea, le llamaban también la edad de oro. Bueno, y actualmente, el 20 de octubre, en Guatemala es una fiesta nacional que se conmemora el Día de la Revolución, el 20 de octubre. ¿Estamos? Todos los 20 de octubre se lleva a cabo esta fiesta. Acá tenemos algunos antecedentes externos e internos y algunas causas de la revolución. En ese momento de la historia guatemalteca, la población sufría la dictadura del general Jorge Ubico, que había asumido el poder en 1931, en medio de la grave situación que significó para el país la crisis del mercado mundial, que se inició en 1929. Por ejemplo, dice acá el precio del café, este, eh, principalmente un producto de exportación bajó, tuvo una baja y pues sí, y aquí pues se vio reflejado pues en el aspecto económico. Ubico tomó el poder, Jorge Ubico tomó el poder con el apoyo del imperialismo estadounidense, o sea, los gringos. Y durante su gobierno, Guatemala se consolidó como una república bananera, ¿verdad? Proceso iniciado durante la dictadura, si ustedes se recuerdan, de Manuel Estrada Cabrera, entre 1898 a 1920. En el terreno económico, Ubico gobernó para intereses de la oligarquía terrateniente, o sea, los grandes latifundistas y la burguesía agropecuaria. Aplicó una política de reducción del gasto público, bajó los salarios y la paridad monetaria combinada con una feroz represión a la oposición política. Ahí sí que realmente hubo muchos muertos. La mayoría de la población campesina se encontraba oprimida, o sea que no tenía derechos de nada, de manifestar, de educación, de nada, por medio de dos leyes que gobernaban al indígena y al trabajador. ¿Verdad usted? Los salarios eran miserables. Hablando siempre de los antecedentes externos e internos, ¿verdad? Dice que Ubico gobernó, bueno, aquí vamos a estar la otra cosa. Vamos a admitir algo. No quiero pasarlo.
Ubico anuló, o sea, gobernó anulando todo tipo de participación democrática, elaborando leyes en el Congreso que tenía que aprobar obligatoriamente. El Congreso aprobaba lo que él decía. Su poder se sustentaba en un aparato militar y político que practicaba espionaje, el chantaje, el destierro, la prisión y el asesinato o fusilamiento si era necesario. Ustedes se dan cuenta en este parrafito, es bien importante, es bien. Por ahí el micrófono encendido, no me lo apagan, por favor. Entonces, fue suprimida la autonomía universitaria y los establecimientos de educación secundaria fueron militarizados. O sea que fue una época de mucha represión, fue una época de destierro, una época de asesinatos, de fusilamientos, en donde pues el pueblo se encontraba oprimido y el que no estaba pues a favor de lo que ellos estaban haciendo, pues era como quien dice para ellos un revolucionario. Entonces, el movimiento, bueno, aquí Ubico se percató de su aislamiento cuando recibió el memorial de los 311, un documento firmado por abogados y profesionales que pedían la restitución de las garantías constitucionales. Él pues estaba gobernando, pensaba él hacía lo que él quería, era una dictadura, pensaba que todos estaban de acuerdo con lo que él hacía, pero bueno, siempre hay gente que, que está en la lucha, gente que va a estar siempre, bueno, velando porque se vayan haciendo las cosas como debe de ser. Y en este caso, pues todos los profesionales, abogados, gente que conocía de derechos de garantías, pues le mandó un memorial en donde le decían de que era necesario la restitución de esas garantías constitucionales porque era una obligación de ley. Si no, Guatemala pues iba a haber aislado del istmo, de los demás países, y pues ustedes saben de que todos dependemos de todos. El movimiento antiubiquista iniciado por los estudiantes universitarios abarcó pronto a las fracciones resentidas de la oligarquía, porque entre ellos mismos tenían problemas. Los grupos de comerciantes y propietarios agrarios vinculados al capital alemán, los sectores de la incipiente burguesía, la clase trabajadora en la capital, toda esa gente pues estaban en contra, se comenzaron a organizar y de esta manera el dictador tuvo que renunciar el 1 de julio. Sin embargo, el poder pasó a tres generales ubiquistas, siempre de su misma línea, de los cuales la Asamblea Legislativa nombró presidente provisional a Federico Ponce Baites. Por ahí vamos, entonces le pido por favor a Heidi Magalí Oliva, que me ayude con esta diapositiva, por favor. El nuevo gobierno estableció las garantías constitucionales Abolió los monopolios de abolió los azúcar, tabaco y monopolios, carne. permitió Permítame, permítame, Heidi, fíjate que tiene mucha interferencia en su micrófono, mejor apáguelo. Permitió la organización de partidos políticos y los sindicatos, admitió la necesidad de aumentar los salarios, hizo concesiones a los estudiantes universitarios y a los maestros, declaró que entregaría el gobierno a quien resultara electo en las elecciones generales del 17 y 19 de noviembre. Sin embargo, no decretó una amnistía general. Entonces, miren, la caída de Ubico generó el surgimiento de una oleada de organizaciones de las distintas capas sociales. Estudiantes universitarios y maestros formaron un Frente Popular Libertador y el Partido Revolucionario Nacional y otros sectores formaban una infinidad de partidos de toda índole. Los trabajadores empezaron a despertar y a organizarse alrededor de una serie de reivindicaciones gremiales, en especial aumentos salariales. La recién organización Unión de Trabajadores de Tiquizate promovió la primera huelga en las plantaciones de la UFCO.
En horas de la madrugada del 20 de octubre se inició la acción armada de los grupos militares, que de inmediato recibieron el apoyo de la población, que acudió a la Guardia de Honor a recibir armas. Después de 16 horas de combates, fue derrocado el gobierno del general Ponce Baides y sustituido por una junta revolucionaria del gobierno compuesta por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, Jacobo Torrielo Garrida y el mayor Francisco Javier Arana. Entonces, en 1945, Juan José Arévalo Bermejo asumió la presidencia y en 1951 lo hizo Jacobo Arbenz Guzmán. El primero impulsó reformas sociales importantes como el Código de Trabajo, el Seguro Social, el voto para las mujeres y los analfabetos. Arbenz profundizó el carácter nacionalista y antioligárquico de la revolución con medidas contra los monopolios imperialistas y también fue cuando se inició la famosa reforma agraria, que fue una reforma que no se llevó a cabo como debería ser, según los análisis que hoy se hacen. Este periodo revolucionario, como toda revolución democrática burguesa, generó un despertar en las masas oprimidas, que llevó a campesinos y obreros a organizarse y luchar por primera vez por sus intereses de clase. La dinámica generada por la movilización de las masas agudizó la lucha de clases a lo interno y la amenaza a los intereses del imperialismo polarizó al extremo la situación política. Los sectores de la pequeña burguesía que iniciaron la revolución del 44 ya no estaban. Y en 1954, dispuestos a continuar profundizándola, temerosos de la amenaza del imperialismo y de la movilización popular, el gobierno de Arbenz y las organizaciones campesinas y populares confiaron ciegamente en el ejército y en las instituciones del Estado burgués. Esto implicó el surgimiento de milicias populares y organismos de poder popular que defendieran la revolución hasta el fin y permitió el triunfo de la contrarrevolución que sumió al país en un baño de sangre por los gobiernos militares. O sea, el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán fue también derrocado porque ya se estaban tocando muchos intereses de la clase burguesa y del imperialismo yanqui. En ese tiempo era cuando estaban las grandes bananeras, la United Fruit Company, ¿verdad? Donde los trabajadores, pues les comentábamos la vez pasada a ustedes, tenían que protegerse ellos para cuando venían las grandes fumigaciones de esas grandes plantaciones. Estas grandes transnacionales se vieron muy amenazadas y, bueno, vieron en el gobierno de Albert la amenaza de que ellos perdieran pues esas grandes propiedades y lo que vieron como solución fue el derrocamiento del gobierno revolucionario, que ahora pues es conocido como los 10 años de primavera para ustedes, en una eterna represión que hemos vivido. Entonces, por favor, Irlanda, Mercedes Calderón, me ayuda con esta diapositiva. Ah, Vayan, eh, tras la serie de descontentos de muchos sectores de la población guatemalteca con el gobierno de Jorge Ubico, este se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944, dejando en su lugar a un triunvirato militar Triunvirato, ajá. conformado por los generales Eduardo Villagrán Arriza, Buenaventura, Pineda y Federico Ponce Baides. El triunvirato debía convocar a elecciones, lo cual aprovecharon los activistas civiles que se habían movilizado para derrocar el gobierno de Ubico. Muchos se inclinaban porque se designara como presidente interino el doctor Carlos Federico Mora, reconocido profesional universitario. Al momento de que los diputados estaban discutiendo el tema
irrumpieron en el recinto legislativo un contingente de soldados enviados por Ponce al mando del coronel Alfredo Castañeda. Ordenaron a todos los presentes abandonar el recinto parlamentario. Los diputados, por la presión de los militares en sesión cerrada, nombraron a Ponce como presidente el 4 de julio de 1944. A los pocos días de haber llegado al poder, Ponce obligó a un numeroso grupo de indígenas traídos del interior del país a desfilar con garrotes para intimidar a la población civil. Desde la irrupción del ejército en la Asamblea Legislativa, Arbenz Guzmán, al darse cuenta de las intenciones de Ponce, pidió su baja inmediata como militar y se dedicó junto a su amigo Jorge Torielo Garrido a conspirar contra el gobierno de Ponce Arbenz junto a su amigo Jorge Torielo. Contactaron al mayor Francisco Javier Arana, quien puso a su disposición los 14 tanques de combate que disponía el ejército guatemalteco. Entre la medianoche del 19 y mediodía del 20 de octubre, universitarios, militares y trabajadores, tras varias horas de lucha en las calles y cuarteles de la ciudad, logran dominar la situación. Los líderes de la revolución pusieron ultimátum al gobierno de Ponce Baides. El 20 de octubre a mediodía se hizo la bandera blanca de redención en el Palacio Nacional. Tras la rendición del gobierno, se formó la Junta de Gobierno integrada por los militares Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana, además del civil Jorge Torielo. Torriero. Torriero. Muy bien. Sigamos acá, hijita, por favor. Etapa reformista, etapa revolucionaria. A mí. Ajá, sí, por favor. Etapa reformista, etapa revolucionaria. La etapa reformista estaba encaminada a reformar y modernizar ciertos aspectos de la formación social guatemalteca sin afectar en su esencia la base económica agraria de dicha formación. En lo político se respetó la libertad individual y hubo libertad política y sindical. Antonio Móvil relata que el 20 de octubre de 1944 selló por primera vez la historia republicana de Guatemala, la unión entre ejército y civiles revolucionarios. En la revolución de 1944, uno de los logros polémicos fue la implementación de la reforma agraria. Figuran también entre los logros la creación del Comité Nacional de Alfabetización, instauración de la formación primaria obligatoria, creación del Banco de Guatemala, surgimiento del Instituto de Fomento de la Producción, INFOP, y la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. Además, la imitación del primer Código de Trabajo, se crea el Departamento de Fomento Cooperativo, Guarderías y Comedores Infantiles, Banco Nacional Agrario, la Ciudad Olímpica junto al Estadio La Revolución, hoy Doroteo Guamuch, y el edificio de la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional. Otros logros son la Universidad Popular, la primera facultad de humanidades de la región, la Dirección de Bellas Artes, el Coro Guatemala, la Orquesta Sinfónica Nacional, la construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá, la cual quedó incluso debido al derrocamiento del gobierno Jacobo Arbenz Guzmán. Quedó esa hidroeléctrica a pesar de que lo derrocaron. Miren, todos estos son algunos logros de la época revolucionaria, de la época, como decíamos, de los 10 años de oro, acá en Guatemala. Ahí sí que los 10 años de primavera, como se dice, y muchos de estos beneficios que se adquirieron acá se implementaron en otros países, solo que en otros países le dieron seguimiento y en Guatemala pues se estancó. Si Guatemala hubiera seguido prosperando pues en el ritmo que se hizo en estos 10 años, pues Guatemala pues fuera otro país, ¿verdad ustedes? Entonces,
Acá tenemos algunos de los logros que estuvieron en la etapa reformista, o sea, en la etapa revolucionaria, los 10 años de primavera en Guatemala. Miren, ahí fue donde se crió, ahí sí que se crió la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, esos son uno de los logros de la revolución. En otros países implementaron algunos modelos que se establecieron por esta época y otros países desarrollaron, por ejemplo, Costa Rica. En cambio, Guatemala, pues ahí nosotros nos quedamos. Entonces, con esta diapositiva, nosotros estamos terminando la primera parte de esta clase. Mire, revolución, aniversario de la revolución, es el 20 de octubre. Se celebra todos los años. La revolución fue la fase culminante el 20 de octubre de 1944. Bueno, entonces ahorita se me queda grabando la clase. Ustedes tienen un pequeño receso y en unos 15 minutos nos volvemos a conectar para la segunda parte y entrar a lo que es el quinto bloque. Estamos jóvenes, muchas gracias por su atención.